365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...15 de mayo, promesa 135. Dios no olvida lo que prometió. El Salmo 111, versos del 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. En la Biblia, el mensaje, en estos mismos versos, dice: el esplendor y la belleza caracterizan sus obras. Su generosidad nunca se agota. Sus milagros son memorables. Este Dios da la gracia. Este Dios del amor da alimento a los que le temen. Se acordó de cumplir su antigua promesa. ¿Qué quiere decir estos versos? Que Dios no se olvidó de ti, tampoco se olvidó de mí. No se olvidó de tu oración, no olvidó lo que te prometió en secreto, lo que te prometió cuando de repente tú decías: Señor, ¿tendrás alguna promesa para mí? Dios es fiel y Él siempre da con fidelidad. Hay temporadas donde uno siente que Dios guardó silencio por demasiado tiempo, ¿no? Tú oraste, esperaste, creíste y aún así las respuestas no llegaron como imaginabas. Y en esa espera larga, el corazón empieza a hacerse preguntas que no se atreve a decir en voz alta. ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que la promesa del Señor sigue vigente? Y lo escucho constantemente en sus testimonios, que muchos dicen: bueno, el Señor tiene milagros para algunos, pero no para todos. Este ha sido un mes de sorpresas para algunos, pero no para todos. ¿Será que sigo siendo parte de los planes de Dios? ¿Será que Dios tiene una promesa con mi nombre? El Salmo 111 viene a responder esas preguntas. Y lo hace no con teoría, sino con memoria, con historia, con evidencia. Lo hace de una manera en que en hebreo original es imposible pasar por alto. Este salmo es como un acróstico. Cada línea comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo, de la Aleph a la Tav. Son 22 letras, 22 afirmaciones de quién es Dios. En la cultura hebrea era una manera de decir que la fidelidad de Dios lo cubría todo. Es decir, no hay letra, no hay circunstancia, no hay temporada que quede fuera del cuidado de Dios. Y este salmo fue cantado en el templo durante las grandes fiestas de fin de año, en el momento de la liturgia, en el momento de la memoria. El pueblo se reunía, pero no se reunía solo para celebrar. El pueblo se reunía para recordar, porque esto era una tradición hebrea, recordar lo que Dios hizo. Porque cada vez que tú recuerdas lo que Dios hizo, porque el agradecimiento es la memoria del amor. Y si tú tienes memoria, es una declaración de que Dios, así como actuó ayer, puede seguir actuando hoy y seguirá actuando mañana. En los versos 4 y 5 aparecen dos palabras hebreas que lo dicen todo. La primera es seker, Z-E-K-E-R, que significa memoria activa. Y esta produce consecuencias en el presente. No era un recuerdo pasivo, era algo que se quedaba grabado, una memoria que actúa. Y la segunda es verit, que significa pacto antiguo. Un pacto que no era un contrato que se podía cancelar. No, era un vínculo de sangre, era algo irrevocable que comprometía a ambas partes para siempre. Cuando la Biblia dice que Dios siempre recuerda su pacto, no está hablando de que Dios tiene buena memoria. Está hablando de que Dios es fiel por naturaleza. Lo que Él te prometió no tiene una fecha de vencimiento. Lo que Él te prometió se va a cumplir y se va a cumplir en su tiempo perfecto. Hay una imagen que los hebreos conocían mejor que ninguna otra, la del maná en el desierto. Ahora, cada mañana, sin excepción, el maná aparecía en el suelo. No importaba si la noche anterior había habido queja, miedo o duda. No importaba si el pueblo estaba agradecido o no.
El maná aparecía igual, porque la provisión de Dios no dependía del estado emocional del pueblo. La provisión de Dios depende del carácter de Dios. Entonces, fíjate en algo muy importante. Dios no les daba maná para 10 años. Les daba el maná para un día, porque quería enseñarles a depender diariamente de Él. Y a veces nosotros quisiéramos que Dios nos entregara el mapa completo del futuro de nuestra vida, todo completito. Pero Dios trabaja de una manera diferente a la que nosotros pensamos. Dios trabaja más como con una lámpara que con un reflector gigante. Él te muestra el siguiente paso y luego el otro. No porque no quiera darte más, sino porque Él quiere que tú camines cerca de Él y sobre todo que te dejes guiar. Hay semillas debajo de la tierra que parecen completamente muertas. No se ve nada, no hay señal de vida, pero debajo, en el silencio, el proceso ya comenzó. El retraso de Dios no significa su abandono, simplemente es una preparación. Un día, sin anunciarlo, se rompe el suelo y florece. Y así yo creo que Dios va trabajando en temporadas donde nosotros no podemos verlo, pero sabemos que Él está obrando ahí de manera actual. Así que la memoria de Dios es activa y Él siempre trabaja a nuestro favor. El salmista dice algo que me parece increíble y poderoso. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Así que fíjate bien en esto. No dice, nosotros recordaremos. Dice, Él nos hace recordar. Yo no sé si alguno de ustedes tiene mala memoria. Yo a veces me olvido de las cosas, pero Dios siempre toma la iniciativa de la memoria. Porque Él sabe que nosotros nos olvidamos. Pero en el dolor, nosotros olvidamos lo que Él hizo. En la espera larga, nosotros olvidamos las promesas de Dios. Muchas veces cuando estamos pasando por pruebas, por caos, olvidamos la fidelidad de Dios pasada. ¿Y qué pasa cuando nosotros olvidamos? Cuando nosotros olvidamos, tratamos de resolver todo en nuestras fuerzas y nos olvidamos de que es el Señor el que puede obrar en nuestras vidas. Sin embargo, Él insiste a través de una canción que te llega en el momento exacto, a través de un podcast que algún amigo te envía, de repente a través de una palabra que alguien te da y tú la necesitabas, pero nadie le había dicho a ese amigo que la necesitabas, a través de un versículo que has leído y lo puedes haber leído 100 veces, pero llega a ti en el momento exacto. Es Dios activando la memoria de su gracia en ti. El Salmo también dice que sus milagros son memorables. Así que hay milagros que no solo solucionan problemas, sino que dejan marcas en el alma. Hay oraciones que jamás olvidas porque tú recuerdas que el Señor exactamente te prometió eso por lo que tú habías estado orando. Dios siempre ha aparecido en nuestras vidas en medio del dolor. Pero ¿qué pasa? El enemigo constantemente trabaja con el olvido. Nos hace ser ingratos. Dios nos ha bendecido tanto y nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha bendecido. Se nos va. Te hace olvidar de cuántas veces el Señor te sostuvo antes. Por eso la Biblia dice constantemente, recuerda lo que Dios dijo, recuerda su palabra, cuéntale a tus hijos, no te olvides de todo lo que yo hice por ti. Recuerda el mar abierto, recuerda cómo te sacó de Egipto, recuerda el maná que Él trajo para ti, recuerda la roca, recuerda todo lo que Dios hizo por ti. Recuérdalo. Cuando tú veas el miedo alrededor, la fe siempre te recuerda ser agradecido con el Señor. La fe no siempre crece cuando tú recibes lo que quieres. Muchas veces crece cuando tú aprendes a confiar, pero mientras esperas. Y eso es exactamente lo que vivió Israel en el desierto. La memoria espiritual que fortalece su fe. Cuando tú miras tu historia con Dios, entiendes que Él nunca te abandonó, sino que Él estuvo contigo todo ese tiempo, esperando que tú te acuerdes de todas las veces que obró en tu vida. La provisión de Dios no es un premio, es una expresión de su carácter. La Biblia dice, Él da alimento a los que le temen. En la cultura hebrea, compartir alimento era mucho más que una transacción. Era una señal del cuidado profundo de Dios, de la provisión, de la relación cercana. Y Dios no solo promete llevarte a ese destino, lo que Él promete es sostenerte mientras tú vas llegando. Él no solo te da el mapa, Él te da pan para el camino. Él te acompaña, te da de la mano al Espíritu Santo que te lleva hacia tu destino soñado.
hacia el cumplimiento de esa promesa. Así que su provisión en tu vida la vas a ver. No desesperes. Dios es un Dios generoso. Dios no es deudor de nadie. Ahora, hay personas que creen que la fidelidad de Dios solo se ve en los milagros espectaculares, en los milagros con fuegos artificiales. Pero muchas veces la fidelidad más profunda de Dios aparece en lo cotidiano. No te acerques a Dios para tratar de negociar una promesa. Tú te acercas a Dios porque Dios ya decidió darte mucho antes de que tú abrieras la boca y le pidieras algo en oración. Su generosidad no depende de tu estado espiritual, porque hay quienes dicen, no, pero es que Dios no provee para mí porque de repente yo me estoy portando mal. No, la fidelidad de Dios y su generosidad y su provisión no dependen de qué tan bien o qué tan mal te portes tú. Es parte de su carácter y Él no cambia. ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste como provisión de Dios algo que diste por sentado? La gratitud no es solo un buen hábito, es un acto de fe que dice, vi tu mano aquí, Dios. Sé que estás obrando en mí. Y lo que Dios te prometió en silencio, Él lo cumple en el momento exacto. La Biblia también dice, siempre recuerda su pacto. ¿Por qué? Porque hay temporadas en la vida donde uno siente que Dios se olvidó de uno, que está solo contra el mundo, que la promesa se perdió en el camino, que lo que Dios dijo ya no aplica para mi situación específica. Y el salmista viene a decir, te equivocas. Dios no olvida. Dios no es deudor de nadie. Dios está siempre ahí. Y luego vemos que la palabra verit significa pacto. En el Antiguo Testamento, esta palabra era sellada con sangre y era irrevocable. Yo cada vez que escucho la palabra irrevocable me acuerdo de las veces que traté de renunciarle al Señor en mi llamado, en lo que Él quería que yo hiciera. Y le decía, Señor, de repente esto no es para mí, ni el liderazgo, ni lo que estoy haciendo. Acá te entrego mi carta de renuncia, que hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo. Pero Dios siempre me recordaba Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oye, tú no me puedes entregar tu carta de renuncia. No había circunstancia que cancelara la promesa y el llamado que Dios te había dado. No hay silencio que cancele eso. En el Nuevo Testamento se nos dice que ese pacto llegó a su cumplimiento máximo en Jesús, en quien todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. La promesa que Él puso en tu corazón sigue vigente. No porque tú la hayas tratado de mantener viva, sino porque Dios nunca la soltó. Dios no administra promesas según tu nivel de fe. Él las administra según su nivel de fidelidad. Dios hace sus promesas en la eternidad. Así que tú no las puedes tratar de medir con tu reloj porque nos vamos a equivocar. Nosotros vamos a esperar que la promesa se cumpla en una fecha y Dios se va a encargar de cumplir su promesa en su tiempo perfecto. Así que el retraso de Dios no significa una negativa de parte de Dios. Significa que Él está trabajando en algo que tú y yo no vemos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Orar y esperar en Él. Esperar en su carácter, esperar en que Él va a ir acomodando todas las circunstancias, esperar con esa capacidad de recibir todo aquello que está por venir. La promesa de Dios no tiene una fecha de vencimiento. Las promesas de Dios no vienen con una etiqueta de caducidad. No, Dios tiene una fecha, pero una fecha de decisión. ¿Y qué pasa? Que muchos pierden su promesa, pero no es porque Dios la haya retirado, sino porque ellos abandonaron la carrera antes de llegar a la meta. Pero hoy no es un día de soltar, hoy es un día de recordar. Quiero que recuerdes la fidelidad de Dios en todas las temporadas de tu vida. Es un tiempo en el que tú debes poner en las manos de Dios todo. Darle las gracias por todas las cosas que Él ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. Y hoy quiero hacerte una pregunta difícil. ¿Hay alguna promesa que Dios te dio y que tú la guardaste en un cajón porque tardó demasiado? Bueno, escríbela ahí. Y quiero que vuelvas a tener memoria de eso que Dios te prometió y que de repente hasta ahora no se había cumplido, pero en Dios se cumplirá. Hay 3 cosas que debemos hacer el día de hoy.
Haz ese ejercicio de memoria activa. Vuelve a recordar lo que Dios te prometió. Escribe 3 momentos donde tú viste claramente la fidelidad de Dios en tu vida. Pero no busques grandes milagros, ¿ah? Busca cosas cotidianas, cosas de tu día a día. Cuando tú vuelvas a sentir incertidumbre, miedo, léelos. Acuérdate de todas las veces en las que Dios estuvo ahí. Porque una memoria llena de gratitud fortalece un corazón lleno de fe. Lo siguiente, saca del cajón esa promesa que guardaste. Pero no para presionar a Dios, sino para recordarle a tu propio corazón que Él no la olvidó. Nómbrala, escríbela. Vuélvela a traer delante de Dios en oración. Y cambia la pregunta. En lugar de preguntarle a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a dar esto? Pregúntale, ¿qué quieres hacer de mí mientras espero? La espera tiene un propósito cuando tú lo orientas bien. Así que pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida tú has dejado de esperar porque la espera duró demasiado y guardaste en un cajón esas promesas? Bueno, te invito a desempolvar cada una de esas promesas que Dios te dio, porque Dios es cumplidor de promesas. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Su fidelidad no depende de tu memoria ni de la mía. Él es bueno, Él lo va a cumplir en su tiempo. Te invito a que oremos juntos y le digamos a Dios, Señor, perdónanos porque primero nuestra memoria no es perfecta. Muchas veces nos equivocamos, nos olvidamos todas las cosas que tú hiciste por nosotros en el pasado. Nos olvidamos de ser agradecidos, de recordar cada una de tus promesas. Perdónanos, Señor. Muchas veces somos ingratos. Y gracias porque tú administras tus promesas, no según nuestro nivel de paciencia, sino siempre por tu fidelidad. Cuando nuestro corazón se desespere, Señor, ayúdanos a recordar tu fidelidad. Activa en nosotros esa memoria espiritual, esa memoria que fortalece nuestra fe. Que nos recuerde cuántas veces tú te apareciste cuando no teníamos fuerzas. Cuántas veces tú abriste el mar rojo por nosotros. Cuántas veces tú nos sacaste de Egipto. Todas esas cosas que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a tener buena memoria y a tenerla siempre en nuestra mente y también en nuestro corazón. Hoy reconocemos que hay áreas donde muchos de nosotros nos ha ganado la impaciencia, hemos dejado de esperar, donde guardamos la promesa en el cajón y la espera dolió demasiado. Hoy, Señor, ayúdanos a confiar, a dejarnos sostener por ti. Sostén nuestra vida en esta temporada. Alimenta, Señor, nuestro espíritu para todos aquellos que están cansados. Señor, hazles recordar que tú siempre cumples lo que prometes, Señor, que tu pacto no caduca, que tú tienes una promesa con nuestro nombre. Y lo que tú prometiste, tú lo cumplirás en el momento exacto. Y nosotros sabremos que fuiste tú, que fue tu obra, que fue tu mano, porque no hay otra respuesta. Siempre eres tú. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 1 Samuel, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 4. Juan, capítulo 8, verso 21, hasta el verso 30. El Salmo 111, versos del 1 al 10. Y Proverbios, capítulo 15, verso 11. Y me acaban de recomendar la serie La Casa de David, que la pueden encontrar en Amazon Prime, que dice que tiene muchas cosas bíblicas y justo que están en nuestra lectura. Así que si tú la puedes ver, enhorabuena. Y si también puedes ver la serie de Reyes en HBO Max, también te va a encantar y justo está en nuestras lecturas en 1 Samuel. Ambas te van a ayudar a comprender un poco más la Biblia. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. Leamos 1 Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco, en Judá, y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos
y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos, separados por el valle. Luego, Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Soy yo, el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Entonces los hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David.
solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Marca ese verso 37. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, el Señor esté contigo. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estén aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Crón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, le declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí,
y vivimos en Belén, contestó David. Primera de Samuel, capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ese es el momento cuando nadie ve un campeón, pero Dios ya lo coronó. Porque la verdadera victoria empieza en lo invisible. El valle de Ela, donde ocurre esta batalla, era un punto estratégico en la ruta entre Judá y la llanura filistea. Este terreno se convirtió en el escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia bíblica. Goliat era un gigante, era un guerrero más temido de Gat, una de las 5 ciudades del estado filisteo. Su armadura y sus armas representaban lo mejor del poder humano. ¿Y por qué te digo esto? Porque mientras todos medían la batalla en términos militares, Dios ya había medido el corazón de David y ya sabía quién sería su guerrero. Y yo quiero que vean algo. Esta no era una batalla entre 2 hombres, sino entre 2 reinos. Mira lo que dice el verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Goliat no solo desafiaba a Israel, desafiaba al mismo Dios. No era una amenaza física, era un ataque al honor del reino de Dios. Cada ataque del enemigo no va contra ti directamente, va contra tu fe, va contra tu visión de Dios. Cuando tú enfrentas intimidación, quiero que recuerdes, esto no es personal, esto es espiritual. Goliat no vino por David, él vino por el nombre que David representaba. Hubo una vez, mientras yo trabajaba, que me tocó presenciar un podcast y estaban entrevistando a una mujer que era una bruja. Desde el primer momento yo sentí que ese encuentro no iba a ser normal, que iba a ser un enfrentamiento espiritual. Me puse a orar y oraba dentro de mí. Ella se burló de mí delante de toda la sala e insistía que yo le dijera mi signo zodiacal, como si con eso fuera una puerta que ella necesitaba abrir, ¿no? Yo le respondí con firmeza y le dije, no tengo signo. Ella se burló de mí y me dijo, por favor, con solo mirarte yo puedo saber qué día y en qué mes naciste. Y yo seguí resistiendo, no quería abrir la conversación con ella. Pero insistió tanto que en un momento me dijo, yo también creo en Dios, te voy a regalar uno de mis libros porque he escrito muchos. Y yo le respondí con calma. Yo también te voy a dar uno de mis libros para que sepas por qué no creo en eso. Ahí paró. Pero no te voy a mentir, sentí una presión fuerte, una intimidación tan grande que me comenzó a doler la cabeza. Sentí que me humilló. Y sin embargo, en medio de todo esto, el Espíritu Santo me recordó: más poderoso es el que está en ti, el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que si alguna vez tú enfrentas una situación espiritual tensa, recuerda quién está contigo. No necesitamos temer, tampoco discutir, ni mucho menos ceder. Solo estar firmes en la verdad. Así como se enfrentó David a Goliat, porque la luz siempre vence las tinieblas. Miremos la convicción tan grande que tenía David. En el verso 37 le responde a Saúl: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Eso es algo que tenemos que recordarnos constantemente. David no aparece
en escena sin currículo. No, su experiencia no fue en batallas visibles, sino en batallas privadas de fidelidad. Porque lo que tú haces cuando nadie te ve, determina lo que Dios puede hacer cuando todos te miran. Hay quienes quieren figurar, estar siempre adelante, que todos tengan que hablar de él. No menosprecies las temporadas de anonimato. Es mejor estar atrás con las ovejas. Es mejor cuidar de ellas. Ahí es donde se forma el carácter que derrota gigantes. Porque tú te das cuenta que la fe de David no se basaba en lo que él tenía, sino en quién lo respaldaba. Mira el verso 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David sabía, él no se está metiendo conmigo, él se está metiendo con Dios. Y ay del que se meta con Dios. David rechazó la armadura de Saúl. ¿Por qué? Porque sabía que la armadura humana nunca iba a proteger lo que solo la unción puede respaldar. No podemos pelear nuestras batallas con armas prestadas. Muchos el día de hoy luchan con armaduras de apariencia, de reputación, de títulos, de redes. Pero Dios respalda al que confía en su nombre, no en su imagen. Dios honra a quien se atreve a representarlo con integridad. Miremos el verso 50 que dice: así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. No fue la honda, fue la convicción. Tampoco fue la puntería. Fue la obediencia y la fe que este joven tenía. ¿Qué sucede en el capítulo siguiente? En el verso 1 dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y es que hay verdaderas conexiones que nacen desde la batalla. Dios no solo le da la victoria, también provee de alianzas del cielo. Jonatán y David se unen en una amistad que sería estratégica, que sería espiritual, pero también protectora. Agradece a las personas que aparecen en tu vida justo después de una temporada difícil. No es casualidad, es diosidencia, es Dios haciendo las conexiones necesarias para que tú cumplas tu propósito. Dios no está buscando guerreros con armadura, sino valientes con convicción. Identifica cuál es ese valle de Elá. ¿Qué área en tu vida está siendo intimidada por voces que desafían tu fe? Recuerda tus victorias. Haz memoria de cómo Dios te ha librado antes. Y eso alimentará tu confianza. Y por último, quiero recordarte que debes orar por discernimiento al momento de hacer alianzas. Así como Dios fue el que se encargó de traer a Jonatán como amigo de David, pídele a Dios que Él también te ayude a tener conexiones divinas, amigos que sumen a tu propósito y no que te alejen de Dios. Leamos el libro de Juan, capítulo 8, verso 21. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos de que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era. Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues solo digo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz.
pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que mi Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Este pasaje es uno de los más directos y confrontadores del ministerio de Jesús. Él no está hablando a los lejanos, sino a los religiosos que no creían en él, a los que sabían de Dios, pero se negaban a reconocer al Hijo. Aquí Jesús no solo afirma su origen celestial, sino que deja clara una verdad eterna. En el verso 24, Él dice: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y este es un llamado urgente a definir nuestra fe. Este es un diagnóstico espiritual contundente. La palabra pecados está en plural, porque se refiere a una vida entera que no ha sido redimida. Pero Jesús también ofrece el remedio. Si no creen que yo soy, y esa es la frase clave, yo soy, es una declaración directa de su divinidad, la misma que Dios usó en Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy, cuando se presentó a Moisés. El mayor pecado no es caer, es rechazar al único que puede levantarte: Dios, Jesús. Te invito el día de hoy a examinar tu fe. ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador? ¿O dices: fue solo un maestro, un profeta más, es una inspiración? Porque la diferencia de eso es eterna. En el verso 21 Él dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús está hablando ahí del cielo, pero ellos no lo entienden, porque su visión está limitada por su incredulidad. ¿Te ha pasado que estás hablando con un incrédulo y no la ve? Le estás explicando la palabra, pero sigue sin mirarla, no entiende, se enterca, te pide más explicaciones. Tú ya no sabes qué más decirle porque dices: ¿cómo no entiende? Te quiero explicar algo. Las personas que no creen en Dios, por más que tú le expliques, la Biblia dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, como si ellos tuvieran unos antifaces en los ojos que no pueden comprender la palabra de Dios que tú estás hablando. El libro es Efesios, capítulo 4, verso 18, que dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No basta con creer en Dios. Jesús es el camino. Sin Él no hay acceso al Padre. Tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador, porque sin Él no hay cielo, ni tampoco vida eterna. Jesús luego en el verso 29 dice: el que me envió está conmigo. Y allí nos muestra una confianza plena en el Padre. Jesús sabía que no estaba solo. Aunque lo rechazaran, la presencia de Dios no lo había abandonado. Y quiero recordarte algo: Dios no se aleja cuando tú estás rodeado de oposición. A veces se queda en silencio para que aprendas a confiar. No midas la presencia de Dios por la aceptación de las personas. Jesús estuvo más lleno de Dios cuando más fue rechazado por el mundo. Y por último, el verso 30, la Biblia dice: y muchos creyeron en Él. A pesar de todo, la verdad produce fruto. No todos se burlaron. Algunos escucharon con humildad y creyeron. No dejes de hablar de Jesús aunque haya incredulidad. Siempre habrá corazones listos para creer. Ahora leamos el Salmo 111. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Marca ese verso. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor.
da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les garantizó para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Este es un salmo para recordar sus maravillas y también es una invitación para no olvidarnos quién es Dios, qué ha hecho y cómo responde a su pueblo. Verso 1. Alabaré al Señor con todo el corazón. La alabanza auténtica no es parcial, tampoco es mecánica. Es una respuesta voluntaria, es una respuesta completa. Es como cuando tú estás en tu carro y estás cantando a todo pulmón, estás adorando, estás alabando y por ahí le cantas un corito y le dices: Dios, cuánto te amo. La alabanza no comienza con la boca, comienza con el corazón agradecido a Dios. Próxima vez que vayas a cantarle a Dios, pregúntate: ¿estoy adorando a Dios con todo mi ser o solo con lo que me sobra de la energía y del tiempo? Y miren el verso 2. Qué asombrosas son las obras del Señor. Este podría ser el nombre del próximo mes. Qué asombrosas son las obras del Señor. El asombro es ese combustible de la adoración. Cuando más conocemos las obras de Dios, más profundo va a ser nuestro amor por Dios. Es como cuando ves una película por segunda vez y notas detalles que la hacen más impresionante, más asombrosa. Así es Dios. Sus maravillas se revelan con cada mirada más intencional. Versos del 3 al 4 nos revelan que todo lo que hace revela su gloria y su majestad. Todo lo que Dios hace va a reflejar su carácter. No hay separación entre lo que Él hace y quién es Él. Sus obras están cargadas de propósito, cargadas de belleza. Uno ve el sunset y sabe que Dios lo hizo. Dios no actúa para impresionar, actúa para revelar su naturaleza. Yo te invito a hacer un listado de las obras de Dios en tu vida. Escríbelas, recuérdalas, compártelas con otro, porque la gratitud multiplica tu fe. Y si tú estabas pidiendo por un empleo, por un aumento, por algo especial de provisión, lee este verso 5. Dios da alimento y recuerda su pacto para siempre. Mira, aquí el salmista nos recuerda: Dios no solo es glorioso, es asombroso, es fiel, es cercano, pero Él no olvida sus promesas ni a quienes confían en Él. Hay personas que han experimentado su provisión en momentos de crisis y no fue suerte, fue el cumplimiento del pacto. Dios no se olvida de lo que te ha prometido, solo está preparando el momento perfecto para bendecirte. Y mira el verso 7 que nos da respuesta a muchas de las cosas que nosotros pensamos. Todo lo que hace es justo y bueno. Las obras de Dios no solo son espectaculares, también son justas, también son permanentes, también son fieles. Y esto nos recuerda que confiar en su voluntad no es un salto al vacío, sino es un paso sobre roca firme. Cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, confía en quién es Él. Y el Salmo termina con: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Una declaración clave. La verdadera sabiduría no va a comenzar con tus estudios, tus experiencias, tus títulos, sino con reverencia a Dios, con respeto. Temor aquí no es miedo, es asombro reverente, es un reconocimiento humilde que Dios es soberano. Te lo voy a decir de esta forma: el temor de Dios no nos aleja de Él, nos aleja de todo lo que nos aleja de Él. Ora conmigo y dile: Señor, quiero alabarte con todo el corazón, recordar tus maravillas, reconocer que cada cosa
En la naturaleza revela tu gloria, tu fidelidad. Ayúdanos a vivir con asombro, con reverencia, con gratitud. Que no se nos endurezca el corazón frente a tus obras. Que cada decisión que tomemos nos conduzca a la verdadera sabiduría. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 15, verso 11. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. ¿Sabes qué nos dice este proverbio? Que nada está oculto ante Dios. Así que con Dios no podemos jugar a las escondidas. Dios ve con claridad los lugares más oscuros y profundos de nuestro universo espiritual. Así que no podemos escondernos de Dios, pero tampoco necesitamos hacerlo. Él ya vio tu dolor, tu duda, tu culpa, y aún así quiere acercarse a ti. La transparencia con Dios nos va a traer a libertad. A veces nosotros queremos vivir atrapados en apariencias porque creemos que ocultamos bien nuestras debilidades. Pero no puedes sanar lo que no reconoces. Vive sabiendo que Dios conoce cada pensamiento tuyo y mío. Eso no nos debe asustar. Nos debe motivar a vivir con verdad, con coherencia. Dios te conoce. Él sabe lo que guardas en tu corazón. A Él no podemos ocultarle nada. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque nada está oculto delante de ti. Aunque a veces me escondo, aunque a veces me justifico o me callo por temor, tú ya conoces mi corazón. Enséñame a vivir con integridad, con humildad y con una conciencia clara de tu presencia en mi vida. Límpiame por dentro y ayúdame a caminar en verdad. Quiero que mi vida refleje cuánto te amo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a los 135K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Daisy Ramírez. Adelante. Hola Wendy, hola a todos. Mi nombre es Daisy, soy colombiana. Y Wendy, te escucho desde el 2024, si no estoy mal, cuando grabaste 365 con Dios. Y quiero antes que nada agradecerte por haber creado esta comunidad tan bonita, porque así como a mí, sé que ayudas a muchas personas a tener mejor relación con Dios. Bueno, mi testimonio empieza desde marzo del 2025. Yo me graduó como ingeniera civil y desesperadamente empiezo a buscar un trabajo para adquirir experiencia. Sin embargo, envié muchas hojas de vida y no recibía respuestas afirmativas. Entonces me desesperé mucho. Y eso cambió en agosto del 2025 cuando recibí una oferta laboral. Me daban muy buenas prestaciones y un buen salario. Estaba muy contenta y con muchas expectativas. Sin embargo, más o menos a los 8 días empecé a ver actitudes extrañas en el jefe porque empezó a saturarme muchísimo laboralmente, a tratarme mal, a decirme groserías. Era muy narcisista y empecé a enfermarme psicológicamente y físicamente también. Entonces decidí renunciar al mes. Le entregué mi ansiedad por buscar trabajo a Dios. Le dije que Él tenía el timón, que Él estaba a cargo. Y al mes y medio más o menos llegó una oferta laboral. Esa oferta laboral fue completamente diferente, aunque me pagaban muy poco y al final me di cuenta que nunca pagaron mis prestaciones sociales. Aprendí mucho allí. Aprendí mucho, obtuve mucha experiencia, estuve por 6 meses y bueno, renuncié hace aproximadamente 2 meses porque mi esposo y yo decidimos crear una empresa de construcción. Entonces estamos en ese proceso, ya la creamos, está constituida, se llama JR Proyectos Constructivos y en ese momento estamos construyendo nuestra primera casa como JR. Estamos muy contentos porque estamos emprendiendo juntos, aunque ha sido un camino muy difícil y eso tiene muchos desafíos de emprender en pareja. Tengo la convicción de que Dios nos ayuda a fortalecer nuestro matrimonio y nuestra empresa. Con esto quiero decirles a todos que cuando le entregamos el timón a Dios, cuando dejamos que Dios sea el que dirija nuestro barco, todo cambia, todo mejora y que no es en nuestro tiempo, es en el de Él. Yo tuve que pasar por todo eso para poder entender que Dios tenía cosas mucho más grandes para mí, mucho más de lo que yo pensaba. Mi querida Daisy, gracias por abrirnos tu corazón. Yo creo que tu testimonio recuerda algo hermoso, que a veces Dios permite puertas incómodas, trabajos difíciles, procesos que no entendemos,
pero nunca lo hace para destruirnos, sino siempre para prepararnos. Quizá tú pensabas que necesitabas solo un empleo, pero Dios estaba formando en ti una mujer con experiencia, con valentía, con carácter, con visión, y eso te iba a ayudar para emprender. Y qué hermoso es ver cómo ahora, junto con tu esposo, tú estás construyendo no solo casas, sino también una historia de fe, una historia de unidad, una historia de propósito. Te quiero regalar Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Mi querida Daisy, que JLR Proyectos Constructivos sea una empresa levantada con integridad, con sabiduría y sobre todo con la mano de Dios. Que cada casa que construya sea también un testimonio de que cuando Dios toma el timón, Él sabe llevarnos a un puerto seguro. Y quiero contarles a todos que ya estoy en Miami, lista para el MyTech Summit. Sé que Dios va a orar poderosamente, así que les pido que me tengan en sus oraciones. Sábado 16 a las 4 de la tarde y voy a estar compartiendo con ellos. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a María Espinosa, gracias a Angie Lorena, gracias Mariel Paulina, gracias a Eric Daniel Zúñiga, gracias Elvia Díaz del Hierro, gracias Carmen Aponte. Y del canal de YouTube, muchas gracias a Alberto Falconi, a Verónica González y a Luisita. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías capítulo 31, verso 3, que dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Y así es la forma de amarnos de Dios. Es tan hermoso, es tan lindo. Nos muestra sus detalles cada día y de formas tan inesperadas. Así que siempre podremos experimentar el amor de Dios cada vez que lo necesitemos. Y es todos los días. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido y lleno de su gloria. Chau. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.